No sé si conocéis a Andy Edwards, es un músico británico, concretamente toca la batería. Llegó a tocar incluso con gente como Robert Plant hace años. Y una de las cosas que hace es mantener un canal en YouTube donde opina sobre música. Yo no siempre estoy de acuerdo con lo que dice ni con la manera de decirlo, pero muchas veces sí y creo que es relativamente interesante. Hace cosa de unas cuantas semanas publicó un vídeo en el que comentaba un tema muy curioso que era The Warning. Y explica que él pues nunca se había interesado por The Warning, pero la gente no paraba de decirle que las escuchara y iba a decir lo que pensaba. Y una de las cosas que dice es que The Warning no le acaba de convencer porque es una banda que no tiene riffs y a él le gustan los riffs. Vamos a escuchar primero lo que dice y luego lo comentamos. And I love riffs. And riffs are a big thing. And then after Metallica, we had like all those grunge bands. And Alice in Chains, Soundgarden, even Nirvana. They would write a riff. Down, 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 down. That's a riff, right? Then you had these bands like, Blink 182, the ones who did American Idiot, forgot what they're called, Offspring. And there's this punk rock, not punk, modern punk American rock. I hated that because there was no riffs. It was just power chords. It was just chunky power chords, no riffs, straight drum beats. It didn't have all the drama of metal. And then that, if you take, but at least they were punky. At least there was some fun and aggression to them. But if you take that and bland that approach out, that's what you've got with The Warning. But that's no problem. People like them. But that's how they seem to me. There's no riffs. There's no cool drum beats. There's nothing in there that's going to, it's very, very generic. Bien, este es el momento en el que comenta todo este tema de los riffs, pero el vídeo es muchísimo más largo, podéis mirarlo si queréis, es bastante interesante y se dedica básicamente a hablar de la New Wave of British Heavy Metal y otras cosas. ¿Qué pasó cuando dijo esto? Pues que lógicamente un montón de fans de The Warning aterrizaron sobre su canal a poner comentarios diciéndole que no tienes ni idea, no sabes lo que dices, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que yo creo que tiene bastante razón. Así que es un tema que creo que es bastante interesante y hoy voy a dedicar este vídeo a explicar por qué hoy en día hay bandas, no solamente de Warning, sino otras, que no se basan tanto en los riffs como pasaba en los años 70, 80, 90, etcétera. Pero cuando habla de Warning, aparte de esto que he dicho ahora, también no para de repetir que son unas chicas fantásticas, que lo hacen muy bien, que tienen mucha presencia en el escenario, canciones muy potentes, etcétera, etcétera. Es decir, en ningún momento se está criticando y está diciendo que son una mala banda. No creo que nadie hoy en día, o casi nadie, piense que The Warning es una mala banda. Yo tampoco lo pienso, ni él lo piensa. Además, The Warning es una banda que cae muy bien a la mayoría de gente, son muy majas en las entrevistas, por ejemplo, tanto por su imagen y por su actitud. Pues en general son una banda que no tiene, digamos, muchos haters realmente. Y en la imagen también son unas chicas que han pegado muy fuerte, son chicas jóvenes y guapas. Y de hecho Alejandra Villarreal, en mi opinión, creo que es una de las mujeres más sexys que ha existido en la historia del rock and roll. Pero lo que sí que dice es que a él personalmente le gustan los riffs, los clásicos riffs de guitarra que marcan la melodía principal de la canción y no encuentran en The Warning ese tipo de estructura musical. Y creo que en este sentido tiene bastante razón. Y no solamente pasa con The Warning, a mí me pasa también con otras bandas como Bandmate, por ejemplo. Pues yo las escucho y pienso qué buenas que son, lo hacen muy bien y tal, pero me cuesta mucho encontrar una melodía reconocible, un estribillo fácilmente cantable, esa estructura que típicamente en los años 70, 80, 90 se utilizaba para las canciones de rock. No en vano las dos bandas tienen muy buena relación e incluso han llegado a grabar algún videoclip juntas. Para ilustrar esto que estoy diciendo y lo que Andy también dice en su vídeo, vamos a poner algunos ejemplos para ver qué diferente es esta manera de hacer canciones, que es perfectamente válida, pero que es diferente de la clásica, de lo que típicamente se hacía hace décadas cuando se creaban las típicas canciones con riffs y estribillos muy claramente reconocibles.
Un ejemplo de esto es la canción More, una de las más escuchadas de The Warning. Es una canción que está bastante bien y si os fijáis comienza creando una especie como de ambiente, no con el típico riff ni con una melodía muy clara. Esto se mantiene en lo que vendría a ser el estribillo, donde no tenemos el clásico estribillo cantable, sino que persiste esta especie como de atmósfera, aunque con un tono un poco más fuerte. Ahora alguien podría decir, bueno, pero esta canción es un poco particular, no todas las canciones de Warning son así. Hay algunas que sí que tienen alguna especie como de riff, ¿no? Sí, por ejemplo, podríamos ver el caso de Evolve, que comienza con un guitarreo que vendría a ser una especie como de riff. Fijaos lo floja que suena la guitarra, esto es algo muy curioso. Cuando más tarde llega el estribillo y vuelven a repetir esta melodía, sí que suena más fuerte porque el bajo se suma y entonces sí que entre los dos instrumentos se escucha más fuerte, pero si no, la guitarra suena muy floja. Esto es algo muy raro en la música rock. Esto ya es otra cosa, ahora ya se escucha más fuerte, pero aún así si escucháis toda la canción seguida, veréis que queda como un poco disimulado, no es el clásico riff que destaca muchísimo por encima de las estrofas y de todo lo demás, sino que queda un poco como sumergido en toda la progresión de la canción. Lo mismo ocurre con el estribillo. Aquí las chicas sí que hacen el típico coro más o menos de las típicas canciones de rock, pero si escuchas toda la canción de seguido, también forma un poco parte de toda la progresión, no es el clásico coro que tú estás esperando toda la canción a que llegue el momento para que la gente lo cante, etcétera, sino que está un poco como metido por ahí en medio y toda la canción forma una unidad que va evolucionando, pero no hay esa distinción tan clara. Vamos a ver ahora también un ejemplo con Bandmate para ver también otro punto de vista de una banda que no es occidental. Así es como empieza una de sus canciones más escuchadas, Choose Me. Fijaos que no hay propiamente un riff, hay un poco de guitarreo con unos acordes, pero la cantante básicamente va a su rollo y la guitarra la acompaña, pero no hay propiamente una melodía claramente reconocible. Vamos a ver cómo continúa la canción. Esta parte es muy interesante, fijaos cómo la estrofa enlaza directamente con lo que vendría a ser el estribillo, sin que haya realmente un cambio en la melodía, ni ningún efecto con la guitarra, simplemente la batería da como una señal para que empiece el estribillo. Y luego cuando acaba el estribillo, pues de manera también bastante natural, sin ninguna melodía por en medio, se vuelve otra vez a una estrofa. La guitarra tiene un papel completamente secundario y de alguna manera la gracia de la canción es que todo es bastante complejo, el estribillo no es simplemente pues una frase que se repite, sino que tiene como diferentes partes, pero la típica estructura de estrofa, riff, puente, estribillo, etcétera, no se da aquí. Y bueno, podríamos seguir poniendo ejemplos tanto de Bandmate como de Warning como de muchas otras bandas actuales. No es algo característico solo de ellas, sencillamente es que, bueno, hoy en día quizás la tendencia es un poco diferente.
fijaos qué diferente es de lo que se hacía clásicamente pues en los años 80, por ejemplo, donde hay miles de ejemplos, pero quizás uno de los más ilustrativos es el You Give Love a Bad Name, con un riff súper característico. Y luego igual, cuando llega el estribillo, un estribillo claramente reconocible y muy fácil de cantar. La diferencia creo que es muy clara y aquí es donde se ve mejor lo que intenta explicar Andy Edwards, ¿no? Las canciones de aquella época, como bandas como Bon Jovi, cuando sonaba el riff o cuando sonaba el estribillo, la melodía de ese riff o de ese estribillo invadía todo y no estaba, digamos, oscurecida por unos acordes que sonaban de fondo o porque el bajo en ese momento hiciera una línea de bajo un poco diferente, sino que era algo claramente reconocible y muy fácil de cantar. Mientras que estas canciones que hacen gente como Bandmate o The Warning, no quiere decir que estén mal, pero quizás están como más mezcladas, hay como una cierta progresión que en parte puede estar bien, porque eso añade pues una cierta estructura más compleja y más interesante, pero simplemente es una manera de hacerlo diferente. Si escucháis otra vez el fragmento final de este trozo que os he puesto, él también lo dice, es decir, no hay ningún problema con eso. Tú puedes hacer canciones perfectamente que están muy bien y que no utilizan riffs, no pasa nada. Puede haber diferentes estructuras de canciones, no todo el mundo utiliza riffs. Por eso resulta un poco llamativo que tantos fans de The Warning se metieran en el canal de Andy a ponerle comentarios negativos, diciéndole que no se enteraba de nada, cuando realmente lo que está diciendo no es ninguna cosa mala. La música de la década del 2020 en el siglo XXI, pues lógicamente no es igual que la de las décadas finales del siglo XX, porque estamos en una época diferente y la gente intenta hacer cosas diferentes y más innovadoras. No podemos pasarnos la vida haciendo los típicos coros en el estilo de Bon Jovi. La gente quiere hacer cosas diferentes y lo que hace The Warning y lo que hace Bandmate es perfectamente respetable y muy interesante. Hoy en día hay bandas que siguen utilizando riffs y estribillos como tradicionalmente. Por ejemplo, hace unos días os hablaba de las Shishiwanshi, pues en su canción de la Shohan Dynasty, clarísimamente utilizan un riff muy evidente además y un estribillo muy bonito y muy cantable. Y otras bandas como The Warning, pues deciden no hacer eso. Evidentemente la gente como Andy Edwards o como yo, que ya tenemos una cierta edad y hemos crecido con otras influencias, pues lógicamente siempre nos van a gustar más las canciones con un buen estribillo, un buen riff, que no las que hace gente como The Warning. De hecho, a mí en particular también me ocurre eso. Yo cuando escucho The Warning, la verdad es que lo que hacen no me acaba de convencer. Me cuesta mucho conectar con ellas. Por un lado, me gusta la banda en el sentido de que creo que suenan bien, tienen una buena actitud en el escenario. O sea, me gusta en general lo que hacen, pero el tipo de canciones que hacen no me acaba de llegar. Es muy difícil que esté un día en mi casa, me apetezca escuchar música y precisamente decide escuchar a The Warning. Hay docenas de bandas a las que preferiría escuchar, pero no es que me parezcan mal lo que hacen, creo que son una buena banda. Justo a continuación del fragmento que os he puesto en el vídeo original, Andy hace otra reflexión muy interesante y es que se pregunta por qué a la gente de su generación le gusta tanto una banda como The Warning, a pesar de que, como él mismo dice, pues no tienen realmente muchos riffs y quizás podrían no conectar demasiado, ¿no? Y él llega a la conclusión, y creo que tiene parte de razón, de que posiblemente es porque, claro, en una época como esta en la que vivimos, con tanta música prefabricada, con filtros, con el autotune, incluso con inteligencia artificial que genera canciones, que haya una banda de tres chicas jóvenes que haga una música más o menos en la onda que se hacía en los años 70, a mucha gente que tiene ya una cierta edad le hace de alguna manera conectar con la música con la que creció. Y por tanto, aunque no te acabe de convencer del todo lo que hacen, siempre tendrás un cierto cariño por una banda como The Warning y difícilmente las vas a criticar ni te van a parecer una mala banda.